la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, ¿qué les parece, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, este tema Campesina de Anaé Torrealba? Y ese apellido les debe sonar conocido porque ella es nieta de Juan Vicente Torrealba, el arpista más famoso que ha tenido Venezuela. Este compositor venezolano, música tradicional, pues nos ha dado una excelente discografía y ella heredó pues estas dotes, pero en el canto, en la parte musical. Anaé Torrealba nos trae este tema campesino para iniciar así esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Así. Nancy, viniste. Sí, bueno, bienvenida al programa. Resucité. Alan, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a toda nuestra amable audiencia, esa que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y te cuento que hay mucha gente sacando cuentas, sacando la calculadora y numeritos sobre la reapertura comercial entre Venezuela y Colombia. Uno de los que sacó la calculadora más grande fue Freddy Bernal. Que ay, ¿cuáles finanzas se me van a dañar? Claro, como gobernador del estado Táchira, él ha dicho que se abrirá una vitrina de 7.000 millones de dólares con la reapertura de la frontera con Colombia. Pero ya va, Freddy, 7.000 millones de dólares fue lo que se obtuvo en el año 2008 en el mejor momento de la integración binacional. Allí fue cuando se obtuvo los 7.000 millones de dólares. Pero es que tú no vas a pensar que vas a obtener 7.000 millones de dólares así, de la noche a la mañana, porque se abrió la frontera, vamos a tener 7.000 millones de dólares. Porque eso no es así. Eso depende de varias cosas, de varios factores. Una industria y un comercio sólido, productos que ofrecer, mercado real y sobre todo capacidad de negociación y de darle seguridad al comprador y al vendedor. Y esas condiciones, a pesar de que abran los puentes, a pesar de que establezcan la reapertura y permitan el libre tránsito de mercancías entre lado y lado, no se cumplen en Venezuela porque ustedes acabaron con la base industrial de Venezuela durante muchos años. La destrozaron, la acabaron. Ahora toca reconstituir esa base industrial para que pueda ofrecer productos interesantes al mercado colombiano. Porque ¿qué es lo único que Venezuela en este momento le puede ofrecer al mercado colombiano? Productos derivados, petróleo, productos derivados del petróleo y también quizás algunos elementos de producción tradicional como girasol, como soya, como ajonjolí, que son productos que en un momento Venezuela exportó hacia Colombia. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué más hay para exportar? Entonces no se puede pretender engañar a la gente con la ficción de decirle, no, que vamos a obtener 7.000 millones de dólares porque abrimos la frontera. En el mejor de los casos, gente que sí sabe de ese tema, que es la gente de Cabecol, ha dicho que en el mejor de los casos, tal vez se pudiera llegar a 1.200 millones de dólares este año. Tal vez. Pero con una balanza comercial que va a estar a favor totalmente de Colombia y en desequilibrio con Venezuela. Por una razón lógica, lo acabo de explicar, Venezuela tiene muy limitadas las opciones de exportación.
y Colombia es la que más se beneficia de esto porque ofrece productos y tiene toda una cadena de productos y tiene un mercado que conquistar. Generar un intercambio muy corto. O sea, Colombia tiene muchísimo, pero él no tiene. Pero ¿qué pasa con Freddy Bernal? Cuando tú hablas de Freddy Bernal y menciona de esa suma de dinero, pues habla de cómo va a ser su bolsillo, porque lo único que a él le ha interesado en esta frontera colombo-venezolana es su bolsillo real, no el bolsillo de los tachirenses. En Mire, absoluto. Hay una cosa que tiene el ADN del comerciante de Colombia, del empresario colombiano en relación al tema Venezuela. Y es la enorme deuda que quedó de Cadivi. ¿Recuerdan ustedes Cadivi? ¿Recuerdan ustedes la deuda que muchos empresarios colombianos quedaron guindando porque no hallaron cómo recuperar su dinero en productos que habían colocado en el mercado venezolano? Y eso hace que cuando usted vaya a exportar desde Colombia hacia Venezuela, las condiciones tienen que ser muy claras, tienen que encontrarse mecanismos para garantizar esos pagos y obviamente tiene que haber un responsable en este lado, caras conocidas, y esas caras conocidas no las hay, porque desde hace muchísimo tiempo el régimen de facto acabó con el tema de la exportación hacia Colombia. Y obviamente pues no hay en este momento caras visibles, rostros visibles, gente seria que se siente al otro lado y que le garantice al productor colombiano que se les va a pagar, que no va a ocurrir lo mismo que ocurrió con Cadivi, especialmente con un gobierno que es tan inestable y tan emocional a la hora de tomar sus decisiones de carácter económico. Y en otro orden informativo, Alan y audiencia, Fabiana Rosales se reunió con Luis Almagro en la OEA durante su gira en el exterior. Pues así, esta periodista Fabiana Rosales, quien es la esposa del presidente de la Asamblea electa en diciembre del año 2015 y del que pues se ha considerado por Estados Unidos como parte de la comunidad internacional, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo ese encuentro con el secretario, al igual que su anterior encuentro con el subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nicol. Rosales ha publicado en las diferentes redes sociales el resultado de su entrevista con Almagro y además aseguró que el encuentro se reiteraron temas muy importantes como lo son la recuperación de la democracia, la excarcelación de los presos políticos y la necesidad de que se celebren unas elecciones totalmente libres y justas. En medio de esas prioridades que se tienen, pues uno empieza a analizar y sabe que el gobierno de facto de Nicolás Maduro, Alan, pues no va a dar el brazo a torcer con el tema de los presos políticos. Y en Lara, 7 privados de libertad han fallecido. ¿Y por qué han fallecido? Han fallecido por tuberculosis, una enfermedad que se había erradicado y que durante este 2022 se aumentan los casos de tuberculosis. Así, la ONG Una Ventana a la Libertad lo ha informado. La muerte de ese hombre que estaba privado de libertad en la comunidad penitenciaria Fénix del estado Lara, siendo el 7º preso por fallecer en este año. La organización también ha asegurado en su comunicado las causas de la muerte son las mismas que vienen registrándose desde el año 2017, que a pesar de todo esto pues siguen cobrando víctimas, la insuficiencia respiratoria, la desnutrición, la tuberculosis, el COVID-19, la fiebre amarilla, además se le ha sumado también la hepatitis, que son enfermedades que ya estaban erradicadas y que este gobierno aún no ha tomado en cuenta. Es grave la situación. ¿Cómo en el siglo XXI hay gente falleciendo de tuberculosis? O sea, eso es increíble. Una enfermedad que había sido erradicada prácticamente en Venezuela y vuelve y afecta particularmente al sector penitenciario. Ahí es donde que es el que viene dando duro desde hace mucho rato junto con la desnutrición. Claro, son aspectos que se han venido señalando en anteriores oportunidades. Bueno, para Iván Duque, el presidente de Colombia, las ideas de instalar una dependencia gasífera con Venezuela son erráticas, porque vemos lo que pasa en Europa con Rusia y las naciones europeas. Uno no puede darle el control de la soberanía energética a un régimen autoritario, lo dice el presidente Duque, señalando claramente la intención que tienen algunos de poner a Colombia a depender del gas de Venezuela. Pero veamos entonces esa información. Hoy Colombia ha hecho inversiones muy grandes costa afuera
en asocio con empresas exitosas de otros países. Las ideas de volver a instalar dependencia gasífera con Venezuela son totalmente erráticas. Y son erráticas porque hoy estamos viendo lo que ocurre en Europa. Uno no puede darle el control de la soberanía energética a un régimen autoritario, dictatorial, que en cualquier momento, por una decisión de ventolera o irracional, puede suspender ese suministro de gas. La soberanía energética de Colombia hace parte de ese mensaje a la inversión extranjera directa, y eso es lo que hoy ha traído capitales en grandes cantidades para estar desarrollando proyectos costa afuera. Bueno, la advertencia es clara. Vean lo que pasó en Rusia, vean lo que está pasando ahora en Europa, vean esta situación frente a un gobierno que ha sido muy emocional en sus decisiones económicas. Cuando se cerró la frontera en el año 2015, se tomó la decisión de cerrar la frontera, se dijo porque era a raíz de unos hechos de violencia en la penetración de grupos paramilitares en la zona. Esa fue la excusa que dio el gobierno de Venezuela en ese momento. Y la frontera se mantiene cerrada desde el año 2015. Hay paso limitado, que es peatonal, pero el paso vehicular, el paso de tránsito de mercancías y otras cosas, pues fue controlado radicalmente, incluso en 2 periodos. Pero esto demuestra que el régimen de facto, el régimen venezolano, actúa caprichosamente. Y eso es muy sensible para meterte a ofrecer una posibilidad de dependencia gasífera de ese tipo de gobierno. Hasta que no haya las condiciones claras, es riesgoso. Ahora, ¿quién toma el riesgo? ¿Quién asume el riesgo? ¿Colombia lo va a asumir? Habrá que ver. Y en medio de esa reapertura a la audiencia, el turismo en el Táchira podría crear hasta 12.000 empleos con esa reapertura. Pues así, ese es el panorama que se viene mostrando en las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela, que lucen totalmente optimismo, pues con este triunfo de Gustavo Petro en esas presidenciales para Colombia, pues todo parece indicar que se entenderá con el chavismo cómo retomar las relaciones y abrir nuevamente estos pasos para que así puedan conectarse el estado Táchira con norte de Santander. Esta reapertura, pues, que se ha esperado, como lo hemos mencionado, desde el año 2015, busca, pues, ese crecimiento económico en ambas fronteras. Ahora parece estar más cerca de materializarse estas estimaciones sobre el impacto económico que tendrán en este sector, sobre todo en Cúcuta, y que van a ser muy esperanzadoras según los informes que se han venido presentando. Bueno, esta situación de los 12.000 empleos lo señala la presidenta de la Cámara de Turismo del Estado Táchira, Gizzy Pineda. Pero a mí me parece que se están yendo de bruces con este análisis económico tan simple que hacen. Porque no es cuestión, entiéndanlo, no es cuestión simplemente de abrir la frontera. Es cuestión de establecer reglas de juego claras para el tránsito y el comercio de lado y lado. No solamente eso, el sector turismo es un sector de servicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo como turista llegue al Táchira, en este caso, necesito que si yo voy a encender la luz, haya luz. Haya luz. Si yo voy a abrir la llave del agua, haya Salga agua por la tubería. Claro. Que si yo quiero pedir algo de la carta, no se me niegue porque no hay los insumos para prepararlo. Que se señale, por otro lado, que esta situación va a generar nuevos empleos, obvio. Pero hablar de 12.000 empleos es irse de bruces con los análisis. Y habla de 4.000 directos y de 8.000 indirectos. Necesita el Táchira una infraestructura adecuada y además una calidad en la prestación de servicio para ser competitivo con los mercados colombianos. Porque lo que se le ha olvidado a la gente es que a partir de este momento hay que competir.
Si no se compite. Y de buena manera. Es decir, usted no va a pretender que el mercado de turistas de Colombia vaya a Venezuela simplemente porque la frontera se abrió. Es que si yo voy como turista desde Colombia hacia Venezuela, amerito que se presten los servicios básicos, que hasta la telefonía funcione, que si yo quiero conectarme en internet desde el hostal en donde me encuentre, lo pueda hacer sin ningún tipo de problema y no estar sometido a cortes eléctricos, a cortes de servicio del agua, a situaciones de falla de servicio de internet y otras cosas. Estamos hablando de un sector de servicio y eso es fundamental. Se va de bruces la gente de turismo al afirmar que 12.000 empleos, eso pudiera ser en un plan de proyección a mediano plazo, 5 o 6 años, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos básicos de servicio, de calidad de servicio. Se va de bruces Bernal hablando de 7.000 millones de intercambio comercial. Eso se logró en el mejor momento cuando la cosa estaba abierta y había las posibilidades de un intercambio sano y real entre ambas naciones. Eso no está presente en este momento. Y por lo tanto se engaña quien dice eso y se engaña quien lo cree en este momento en Venezuela. Y en otro orden vamos a escuchar a un grupo de abogados en Ecuador quien solicitó la acción penal en contra del dirigente indígena que en el marco de las protestas sociales en el país pronunció un discurso totalmente xenófobo contra los venezolanos. A todos los venezolanos residentes acá en el Ecuador, el presente mensaje es para informarle que, bueno, ya después de 2 horas de estar esperando para que nos recibieran el escrito de denuncia, hemos presentado a través de la oficina de MQ Legal y el equipo que me acompaña, hemos presentado formalmente una denuncia en contra del ciudadano que el día de ayer se dispuso a realizar comentarios de índole discriminatorio en contra de nuestra nacionalidad. Creemos nosotros plenamente en el ejercicio de la democracia, pero al mismo tiempo creemos que deberían respetarse todos los derechos constitucionalmente protegidos a favor de los migrantes venezolanos. Rechazamos rotundamente toda participación de aquellos venezolanos en las protestas que se están llevando a cabo en el país, pero al mismo tiempo rechazamos y repudiamos cualquier acto o discurso que busque criminalizar la migración de venezolanos acá en el Ecuador. Por ello, el llamado una vez más es a nuestros connacionales a que se abstengan de realizar alguna actividad que tenga que ver con estas manifestaciones políticas. Pero el llamado también es a la Fiscalía General del Estado, a las fiscalías provinciales y a las fiscalías distritales, para que se aboquen al conocimiento de las causas que tengan que ver con estos discursos de odio y de discriminación hacia nuestra comunidad. Bueno, porque resulta que un dirigente indígena, para alentar la protesta social en Ecuador, ha dicho que los venezolanos nos llevamos 40.000 millones de dólares desde Ecuador, por favor, que lo hicimos a través de las remesas y que no conforme con eso el dinero de Ecuador es el que ha capitalizado la dolarización en Venezuela y señalando a los venezolanos como invasores del territorio ecuatoriano. Esas son parte de las declaraciones de este dirigente indígena que ahora está en protesta contra el gobierno de Lazo y que para alentar la emocionalidad de esas cosas se ha dicho estas sandeces, estas estupideces que de verdad lo que hacen es generar xenofobia alrededor del tema venezolano cuando todo lo que dice es mentira y es fácilmente comprobable. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, Amor y Llanto, el tema de Pastor López que nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Y en los primeros 6 meses de lo que va recorrido de este año 2022 fallecieron 225 personas en hospitales de Venezuela debido a los problemas en equipos médicos y ascensores de los centros sanitarios. Causa, pues esto debido a las fallas eléctricas, es lo que ha revelado el boletín semestral de la Encuesta Nacional de Hospitales que se ha presentado por la ONG Médicos Unidos por Venezuela. Desde el paciente que depende de la asistencia respiratoria, el paciente que necesita ser trasladado de manera urgente a otro piso del hospital
y los ascensores que no funcionan, pues la falta del servicio eléctrico inevitablemente se traduce en pérdida de calidad del servicio y de algunos casos incluso de la muerte de los mismos pacientes. El médico internista y vocero de la organización, Gustavo Villasmil, ha afirmado que en medio de esta presentación de este informe, cuya elaboración se analizaron 40 de los principales hospitales del país, que esta situación es un drama totalmente estructural que forma parte de una anatomía de la sanidad pública venezolana. Según este estudio, la primera mitad del año, el 50,70% de los hospitales analizados reportaron haber tenido fallas en el servicio de luz. Se trata de una ligera disminución respecto al año 2021, cuando fue de un 53% en los centros donde pues se sufrieron esos apagones. Además, el 13% de los hospitales no funciona la planta eléctrica, pese a ser recursos que deben pues paliarse y que deben darse el gobierno y que aún así no han llegado. Esto es lo que ha indicado. Por otra parte, también Villamil indicó que la escasez de insumos en el área de emergencia se ubicó en este primer trimestre en el 47% y de cirugías y además el 72% de todas las áreas. Pero Venezuela está mejorando. Es lo lo mejor que está, ¿no? Eso es lo que dice el régimen y hay algunos que aparentemente lo creen. Bueno, mire, les voy a contar una historia que nos recuerda a Manuel Azuaje, que es profesor de filosofía en Venezuela. Ustedes recuerdan todas las protestas que han realizado los pensionados y jubilados de PDVSA, de Petróleos de Venezuela. Ellos con justa razón han salido a la calle en varias oportunidades, han sido reprimidos, han sido maltratados, humillados, y la respuesta del régimen y de la empresa petrolera venezolana ha sido la misma: cero, silencio, unas empobrecidas prestaciones sociales, unas empobrecidas jubilaciones que no dan la base para que se pueda vivir dignamente después de haber trabajado 25 o 30 años en la industria petrolera. Pero le cuento la historia. ¿Sabe que ese fondo de pensiones, cuando lo agarró el gobierno, tenía 7.000 millones de dólares? Era el fondo de jubilaciones más importante y más apetecido en Venezuela. ¿Por qué cotizaban en dólares? Porque eso fue lo que lograron con su contratación colectiva y eso es lo que mantuvo durante mucho tiempo ese privilegio de ese fondo petrolero. Pero ese fondo de pensiones de PDVSA con 7.000 millones de dólares debería garantizar en este momento, según lo afirma Manuel Azuaje, que cada jubilado de Petróleos de Venezuela cobrara nada más por el fondo $600 mensuales. $600 mensuales debería recibir cada jubilado y pensionado del fondo de pensiones de PDVSA. ¿Y qué reciben en este momento? $30, producto de la homologación que se hizo con las pensiones de otros jubilados y pensionados en Venezuela. Y peleada, totalmente. Y peleadas. $30, cuando deberían recibir 600 por el monto, la magnitud, nada más en intereses. Eso es lo que ellos deberían recibir mensualmente, $600. Se robaron 7.000 millones de dólares de su fondo de pensiones. Lo hizo el gobierno, lo hizo PDVSA. Y no conforme con eso, los maltrata y los humilla en este momento. ¿Cuántos jubilados y pensionados del fondo de pensiones de PDVSA no han fallecido porque no han tenido para pagar una clínica, porque no han tenido para pagar una medicina? Para comprar esas medicinas básicas que ellos necesitan. Claro, porque no han tenido ni siquiera para poder comprar sus alimentos. Después de 25 y 30 años en la industria petrolera, esto es justo. Que les hayan robado en su cara a esto. Pero me llega otra información, que no solamente a los de PDVSA los robaron con su fondo de pensión, lo hizo este régimen. El chavismo robó 7.000 millones de dólares del fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de petróleo de Venezuela. Y lo hizo el propio Chávez, en decisiones administrativas, como si esa plata fuera de él, esa plata era de los trabajadores. Pero ahora me cuentan, por otra vía, que también le hicieron lo mismo a los del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Viasa. Viasa era la aerolínea aérea de Venezuela, la aerolínea insignia de Venezuela. Ellos tenían también su fondo de jubilaciones en dólares, porque
la gente que trabajaba en el sector de aeronáutico en Viasa cobraba pensiones, cobraba en dólares, y por lo tanto sus fondos de pensiones eran en dólares. No me dicen el monto de cuánto se robaron, pero eran dólares. Y se los llevaron también porque, ¿qué pasó? Viasa fue una empresa que cerró antes de que llegara Chávez al poder. Chávez prometió que ese fondo de jubilaciones y pensiones lo iba a recomponer y lo iba a enriquecer, pero hizo todo lo contrario. Le robó también los dólares a estos pensionados y jubilados, quienes están después de haber prestado su servicio a la aerolínea aérea de Venezuela, la más importante, y no han cobrado más nunca su fondo de pensiones y jubilaciones. Otros robados más. Y así, ¿cuántas empresas del Estado habrá que se han robado los fondos de pensiones? Nunca como los de PDVSA. 7.000 millones de dólares. Hay que verle eso. Eso es una barbaridad. Pero bueno, ahí está. Y todavía viene diciéndonos que Venezuela ha mejorado. Qué tristeza. Y en otro orden, la producción más baja de petróleo fue antes que se iniciaran las sanciones contra Venezuela por parte de Estados Unidos, así que la destrucción de la industria tiene el responsable exclusivo y sigue gobernando. Escuchemos. Hemos pasado de 3 millones de barriles diarios a un promedio de 700.000 barriles diarios e incluso habiendo llegado a 400.000 barriles diarios en el momento más crítico. Eso quiere decir que para llegar a un estadio de disminución de la producción petrolera, que era el baluarte de ingreso que permitía a Venezuela medianamente subsistir, se tuvo que haber desmantelado por completo, tuvo que haber llegado un gorilato al control de la industria petrolera para poder destruir y acabar lo que medianamente funcionaba, pero que servía también como caja chica del gobierno de Chávez. Al final, lo que sí es verdad es que el reto del levantamiento de la industria petrolera en este momento pasa por la mano de una decisión política y de una decisión económica, que lamentablemente todavía no está en nuestras manos, pero que podrá estar en un futuro muy próximo si generamos la unidad necesaria para poder generar esta transformación. Bueno, ahí está entonces esta situación. Y dicen que fueron las sanciones. Qué descarado. De verdad que se pasan de descarado. Porque nunca van a aceptar que ellos cometieron tantas fallas y que siguen cometiendo más errores. Pero me parece que eso es típico de estos regímenes autocráticos. La falta de reconocimiento de responsabilidades y culpas. Y la echada de culpas a otras personas, a otras instituciones. No, eso no es conmigo. Mira que la salud, no, eso no es conmigo. Eso fue el gobierno anterior. Ah, bueno, y el gobierno anterior no era de Chávez. Bueno, antes de Chávez. Seguimos con más información. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Oye, Juanita, que te estoy buscando siempre en la mañanita. Bueno, tremendo tema este, Juanita, de Abraham Nieves. Es un tema clásico de la música llanera venezolana, de la música de arpa, cuatro y maracas. Y lo tenemos para iniciar la segunda hora de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con ese mensaje. La mujer siempre es bonita. Siempre es bonita. Así lo afirma Abraham Nieves. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial. El 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, a nuestro corresponsal Carlos Uzcati de Nura y a toda esa amable audiencia que está ahí pendiente. Continuamos con más información. Bueno, hoy en Venezuela es el Día del Abogado. Así que felicitaciones a todos los abogados que están pendientes de Siempre Venezuela, a aquellos amigos que están muy cercanos a Siempre Venezuela, felicitaciones a todos ellos. Ayer fue el Día del Abogado en Colombia. Y vean ustedes cómo van pegadas las cosas, ¿no? Día del Abogado en Colombia ayer, Día del Abogado en Venezuela hoy. Pero las condiciones son distintas.
porque tal y como lo ha señalado el relator para las Naciones Unidas en el tema de defensa de derechos de fiscales, jueces y abogados, en Venezuela se están violando todos los principios procesales y toda la situación de actuación de los abogados en este momento. Hay varias fallas. Un poder judicial que se maneja con el chantaje y la presión. Que no tiene autonomía. Que no tiene autonomía. Un poder judicial que actúa a espaldas a veces de la norma. Y abogados que intentan que se cumpla la norma, pero que son vetados en algunos tribunales por su posición política o por simple y llanamente convertirse en un fastidio para los jueces. Hay jueces, el 80%, por decir menos, el 80% de los jueces en Venezuela son provisorios. Es decir, no tienen cargo fijo y por lo tanto están siempre pendientes de cualquier movimiento que puede sacarlos de los tribunales y cualquier presión. Son objeto de presión por parte del gobierno. Y en casos significativos la presión se hace más fuerte, en donde no solamente se presiona al juez, se presiona también al fiscal, incluso a los abogados defensores. El ejercicio del derecho en Venezuela hoy día es sumamente peligroso, arriesgado y sobre todo titánico, porque la labor del abogado en Venezuela en este momento no solamente es la de cumplir la norma, cumplir las leyes, sino también enfrentar todas las manipulaciones y distorsiones que se hacen sobre esas leyes. Procesos que son de ley, como la excarcelación de venezolanos por decisión de un juez, se hacen imposibles porque no le da la gana a la funcionaria del organismo penitenciario de liberar a estas personas porque ella recibe órdenes, como lo ha declarado directamente Iris Varela. Y uno dice, bueno, ese es el nivel de justicia que tenemos en Venezuela, poco independiente, totalmente politizado, manejado al antojo, con una infraestructura también, porque no solamente es el sector educativo y el sector médico en Venezuela, es también el sector judicial, que se encuentra con infraestructuras totalmente acabadas, con problemas serios, incluso para la impresión de un expediente. Tiene que el abogado de la defensa o el abogado que representa a la parte llevar las resmas de papel para que le puedan imprimir, llevar el tóner para que le puedan imprimir y encontrarse con la buena voluntad de la funcionaria de los tribunales que pueda imprimir. Que tenga buen genio también. Cuyo genio mejora cuando por debajo del tóner va algo acomodado. Va una ayudita. Entonces, esas son las circunstancias del ejercicio del derecho hoy en Venezuela. Y es lo que se tiene que manifestar. Además de que los colegios profesionales de abogados en Venezuela no han podido ir a proceso electoral por una intervención del Tribunal Supremo de Justicia que se ha querido meter en donde se toman las decisiones y ha impedido los procesos electorales, o ha manipulado o ha entrado a procesos electorales dentro de los propios colegios profesionales. Entonces los colegios están con autoridades ya con su periodo vencido. No se ha podido renovar las autoridades porque el chavismo pretende controlar el colegio de abogados, como lo quiere hacer con el colegio de periodistas, como lo quiere hacer con los gremios profesionales. Es una conquista fase a fase y ahora le ha correspondido a los colegios profesionales enfrentar esta situación. Ese es el día el día del abogado en Venezuela. Y en otro orden, por una cortesía de Voz de América, los empresarios venezolanos reciben con optimismo moderado la reapertura de la frontera con Colombia anunciada por el presidente electo Gustavo Petro. Escuchemos. Los pasos peatonales y el intercambio de mercancías por la frontera colombo-venezolana han estado restringidos desde 2016 por decisión del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, con el anuncio del presidente electo Gustavo Petro de una reapertura total, la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, Cabecol,
cree que es una buena noticia para el comercio binacional. Apostamos a que con la apertura de la frontera se profundice la relación comercial formal y permita el incremento de esta. Sin embargo, advierte que la medida trae retos para los empresarios venezolanos. La Venezuela de hoy y la Colombia de hoy no son las mismas de cuando se generó todo este distanciamiento. Entonces, Colombia ha estado en una senda de competitividad, ¿verdad?, de innovación, y Venezuela se ha presentado con un tema de limitaciones en cuanto a insumos. En 2008, los negocios entre Venezuela y Colombia sumaron $7.000 millones, pero esa cifra bajó a apenas 400 millones el año pasado. Más allá de los números están las historias humanas, como la de Jonathan, quien recibe con alivio la noticia. Años atrás debió atravesar caminos ilegales para visitar a su familia en Colombia. Todo lo que se veía, el tráfico de comida, uno mismo pagaba para que lo pasaban y la misma policía te estaba viendo arriba pero no hacía nada y tú pasabas por debajo del puente. O sea, es un camino muy engorroso. Queda pendiente conocer qué pasará con los vuelos directos Caracas-Bogotá y Caracas-Cali, que fueron suspendidos en marzo de 2020 por la administración de Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Condiciones pretenden a mí decirme que vamos a volver a 7.000 millones de dólares y que vamos a generar 12.000 empleos en el sector turístico del lado venezolano. Muchas dudas, hay mucho camino que recorrer antes de llegar a eso y depende mucho de la sanidad de la economía venezolana y la actitud que tengan los funcionarios venezolanos frente a estos temas. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Lo hacemos con más información. Marino Alvarado y el padre Infante lograron un acuerdo conciliatorio con el Drácula, con Rafael Lacaba, el gobernador del estado Carabobo en Venezuela, pues llegó a una conciliación. Recordemos que estos dirigentes y defensores de derechos humanos, Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante, fueron acusados por el gobernador de esta entidad que los demandó por presuntamente haberlo difamado. El abogado Joel García, quien representa a los activistas y defensores de derechos humanos, ha señalado que como resultado de la demanda interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, ambas partes lograron alcanzar un acuerdo conciliatorio y esto se realizó en el circuito judicial del estado Carabobo, donde se llevó a cabo esta audiencia de conciliación. Los detalles se están dando a conocer en este momento. En este momento hay una rueda de prensa en donde tanto como el Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante informan sobre qué fue lo que llevó a la conciliación y cuáles son los términos de esa conciliación con el gobernador Drácula, Rafael Lacaba. Y le digo Drácula porque él mismo se menciona como Drácula, él mismo se presenta como Drácula. Bueno, Drácula ha llegado a un acuerdo con el padre Rafael Infante y eso pues es algo interesante que analizar. Y el recorrido de la gira realizada por el presidente de facto es una demostración de carácter totalmente criminal del mismo, pues según lo ha venido señalando Iván Simonov. Escuchemos. Este es el monitoreo de un vuelo de Convianza, el vuelo Yankee Víctor 2984, el mismo que lleva a Nicolás Maduro y la comitiva del régimen. Partieron de Maiquetía y este tramo, esta pierna corresponde a su llegada en Ankara, Turquía. Es un recorrido poco común porque deben evitar sobrevolar cualquiera de los países que tienen sanciones sobre Venezuela. Y aquí se evidencia una vez más el carácter criminal del régimen, que como todos los delincuentes operan en la sombra. Por eso no pueden hacer el recorrido como debe ser, de este punto a este punto. Bueno, estuvo prácticamente huyéndole a la justicia en ese viaje que hizo. Pero visitó 6 países. Díganme ustedes qué cosa en concreto logró para Venezuela el presidente de facto.
Lo único en concreto que ha anunciado es que le va a comprar cosas a otros países. A Irán le va a comprar equipos para la atención de los enfermos renales. Y uno dice, pero ¿qué será? Irán, un país de reconocida solvencia y conocimiento en materia de atención de pacientes renales, no debería haber comprado eso en Alemania, no debería haber comprado eso en Francia, no debería haber comprado eso en los Estados Unidos. No, lo va a comprar precisamente con los iraníes, que quién sabe qué tecnología o qué cosa tiene que lo sorprendió, porque él dice que él vino súper sorprendido. Dice que esa montada en camello, pues lo puso más bien a delirar. A delirar, a comprar, como Don Regalón y Dinosaurio, comprando en el exterior, pero nada en concreto trajo la gira de Maduro para Venezuela, para el empresariado venezolano, para el comercio en Venezuela, para el desarrollo del país. Nada, pero es que nada ha mostrado de esa gira, más allá de las fotografías anecdóticas que ya conocemos. Seguimos con más información. Y Juan Guaidó agradeció a John Biden por su respaldo a Venezuela. Así, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a su homólogo en Estados Unidos, John Biden, por ese respaldo que ha dado a la democracia de Venezuela. Asimismo, también manifestó que el reconocimiento diplomático es una herramienta de lucha clave para la resistencia democrática en nuestro país. Seguiremos trabajando para lograr nuestros objetivos, y esos objetivos son la democracia y la libertad para todos los venezolanos. Así lo ha enfatizado Juan Guaidó. Bueno, y con esta nota finalizamos nuestra edición meridiana. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre en Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Roberto Alexis Rojas, Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.